Creer que el despertar da lugar a un ser perfecto es un craso error, aunque muy común. Por lo visto, la gente piensa, para empezar, que necesita maestros espirituales despiertos, y para continuar, cree que necesita que esos maestros espirituales despiertos sean la encarnación de un cierto conjunto de virtudes, generalmente tradicionales. Y dado que la mayoría de las ideas tradicionales acerca de la espiritualidad están totalmente divorciadas de lo físico, lo emocional, los impulsos y los sentimientos, la gente necesita que sus maestros espirituales estén igualmente divorciados de tales cosas, especialmente de lo que se juzga como el lado oscuro de esas cosas. Todo esto son tonterías. Para empezar, no existe una entidad tal que sea un maestro espiritual despierto. En la manifestación de la conciencia hay, entre otras cosas, esos organismos cuerpo-mente comúnmente llamados seres humanos. En concordancia con su naturaleza, de vez en cuando surgen en tales organismos impulsos, pensamientos, sentimientos y necesidades físicas o emocionales. En la comprensión, no hay enjuiciamiento de ninguna de estas tendencias como negativas o positivas, luminosas u oscuras, deseables o indeseables, apropiadas o no. Simplemente son y surgen simplemente como parte del funcionamiento puramente impersonal de los organismos en el seno de la conciencia. Desde la perspectiva de la comprensión, una vez desaparecida la identificación y el sentimiento de ser este particular organismo, cuerpo, mente, deja de ser relevante qué sentimiento o necesidad o pensamiento o emoción en particular surge en un organismo, cuerpo, mente en particular, incluso cuando se trata del organismo, cuerpo, mente en el cual ha sucedido la comprensión. Estas cosas surgen como parte del funcionamiento de los organismos. Así pues, ¿qué más da? Mientras que alguien en el cual el despertar no ha sucedido puede estar preocupado con el hecho de si está o no está actuando o emocionándose o pensando o comportándose de una manera apropiada. Nada de esto inquieta en absoluto al organismo, cuerpo, mente en el cual ha sucedido la comprensión. Esa pauta de inquietud aparece únicamente cuando existe identificación como un particular cuerpo, mente. Puede que estas cosas parezcan indeseables, pero indeseables ¿para quién? ¿Y desde qué perspectiva? Surgen como parte del funcionamiento de todos los organismos, cuerpo, mente en la conciencia, en concordancia con su programación y su condicionamiento. Por supuesto, contemplada desde el punto de vista del organismo, cuerpo, mente en el que sucede, la comprensión misma constituye, aparte de todo lo demás, una dosis masiva de nuevo condicionamiento. Y debido a ello hay cambios patentes. La extrema sensibilidad que hay aquí es simplemente observada junto con el resto de las características de este organismo y no se la juzga ni de un modo ni de otro. Aparece asombrosamente cierta compasión donde antes había poca, y debo añadir que suceden de continuo lo que solo cabe calificar de pequeños milagros, considerando el rudo personaje en el que están ocurriendo. Múltiples capas de viejas pautas de comportamiento y de pensamiento cesan sin más o se desvanecen sin esfuerzo y sin necesidad de prestar atención. La perspectiva, la percepción desde adentro, resulta transformada por completo. No hay ya sensación alguna de ser un yo individual, solo el profundo y constante brillo más allá de la luz, la continua y profunda paz más allá de la paz, y una constante y enaltecedora gratitud por todo y en todo. Desde adentro, toda característica indeseable
es contemplada con indiferencia, quizá incluso con divertimento. En una ocasión se le comentó a Nisargadatta Maharaj: se dice que una persona realizada manifestará cotidianamente un comportamiento ejemplar, y la respuesta de Maharaj fue: ¿por qué? Y ejemplar, ¿según qué referencias? De modo que no hay ningún motivo particular para tratar de cambiarme, pues ninguno de estos conceptos tiene realidad alguna. Esto está en conflicto con las ideas tradicionales y los ego-ideales de todos los buscadores espirituales que andan tras profesores e instructores espirituales nobles, amorosos y de comportamiento definitivamente intachable, susceptibles de ser puestos en un pedestal y capaces de mostrar por la vía del ejemplo la manera de escapar de todo el oscuro y caótico aspecto negativo de la vida. Todo eso es fantasía. Escucha, no hay escapatoria. Eso de lo que quieres librarte, lo que rechazas, lo que no quieres ser, lo que no quieres que sean tus maestros, todo eso es ello, es presencia, es conciencia, es esto, está aquí. Nadie necesita un maestro espiritual que le enseñe algo más, y menos aún, uno que esté aupado en un pedestal. No hay nada más. La ilusión es, precisamente, juzgar que algo pertenece ya sea al lado oscuro o al lado luminoso. Si no te has desilusionado de tu maestro espiritual, entonces es que no está haciendo su trabajo. Los maestros espirituales que merecen el pan que se ganan están en el negocio del desilusionamiento. Al nivel más profundo, las distinciones entre el sabio y el que no lo es carecen esencialmente de importancia. Ni siquiera existen como tales. Esas distinciones existen solo en apariencia, por parte del denominado sabio, esto es sabido. Ambos son organismos cuerpo-mente dotados de un condicionamiento, a cuyo través afloran emociones y suceden acciones. La única diferencia es que el sabio ve que no hay alguien ahí, que solo se trata del funcionamiento impersonal de la presencia a través de esos instrumentos llamados organismos cuerpo-mente, mientras que la persona ordinaria reivindica la emoción o la acción y piensa que es responsable de ellas y las llama suyas. Pero ¿diferirán en algo las emociones o acciones que afloren en uno y otro? No necesariamente. Solo dependen del condicionamiento de los respectivos organismos cuerpo-mente. Así pues, si una persona se enfadaba mucho antes de que le ocurriera el despertar, es muy posible que siga aflorando la ira en ese organismo cuerpo-mente después, dependiendo de su condicionamiento. La diferencia es que el sabio no se sentirá concernido por la ira cuando ésta aflore. La ira aparecerá y desaparecerá de manera natural y punto. El sabio no se apropiará de ella, ni se sentirá culpable por ella, ni intentará explicarla o justificarla, ni se excusará por ella, y tampoco pensará que tiene el deber de intentar superarse para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que hay que superar? La ira aflora como parte del funcionamiento impersonal que acaece en la conciencia, nada más. Que ella aflore en ese organismo cuerpo, mente en particular, no es algo que concierna al sabio. Bien, ¿podría un sabio matar a alguien? El sabio sabe que no hay nada que él pueda hacer. Bien, de acuerdo, ¿podría ser el sabio el instrumento a través del cual sucediera un asesinato? ¿Por qué no? Si es parte del perfecto e infinito despliegue que tiene lugar en la conciencia, que ocurra una cosa, o que ocurran varias, o que suceda cualquier combinación de ellas, ¿cómo podría eso no ocurrir? Expresándolo en términos tradicionales, si el destino de un organismo cuerpo-mente, en concordancia con la voluntad divina, es ser asesinado,
y el destino de otro organismo es llevar a cabo el asesinato, eso sucederá. Y además, el sabio entenderá que la sociedad le castigue por ello, y el castigo de ese organismo cuerpo-mente se aceptará igualmente por ser esa la voluntad divina, como parte del perfecto funcionamiento de la totalidad. Ya has oído muchas veces decir que la comprensión ocurre sin prerequisitos de ningún tipo. Para ser honestos, es cierto que el ejemplo del asesino es un caso extremo. En el caso de un sabio no habría motivación alguna para asesinar a nadie, de modo que sí, en efecto, parece improbable que un sabio llegue a cometer un asesinato. Pero los personajes del sueño, los organismos, difícilmente se hallan en posición de predecir esa clase de cosas. Podría haber un montón de razones, algunas comprensibles, otras completamente incomprensibles desde el punto de vista de los instrumentos cuerpo o mente, por las que podría ser necesaria tal cosa dentro del perfecto despliegue en la conciencia. Si formara parte del infinito despliegue que algo así hubiera de suceder, sin duda sucedería. No sé si te has dado cuenta, pero parece que antes o después, la conciencia tiende a provocar que sucedan cualesquiera posibles combinaciones de sucesos. De acuerdo. Así pues, el sabio es, en realidad, exactamente igual que una persona ordinaria. ¿Y qué es lo que gana? ¿Cuál es el beneficio de la iluminación? Son los organismos y su funcionamiento los que son similares. El sabio sabe que él no es un cuerpo-mente, que ni siquiera es una persona. No hay nadie ahí que pueda ganar nada. Así que el beneficio es para quienes están a su alrededor, como quizá sus amigos o sus estudiantes o discípulos, si es que los tiene. Lo más probable es que sus amigos, suponiendo que tenga amigos, encuentren que el trato con él es ahora más difícil que antes. Pero sí, desde luego, existe la potencialidad de aportar un gran beneficio a los demás. Que tal potencialidad se substancie o no dependerá del condicionamiento y también de lo que vaya a desplegarse en la conciencia, es decir, de lo que las tradiciones orientales denominan destino. ¿Del condicionamiento de los estudiantes? ¿Quién dice que tenga estudiantes? ¿No enseñan acaso los sabios? Ocurrirá si está en el guión del sueño que un personaje sabio enseñe. Ocurrirá solamente en el caso de que, de acuerdo con el despliegue cósmico dentro del funcionamiento de la conciencia, el destino de ese organismo cuerpo-mente sabio sea hablar sobre el tema. Bien, pues si no enseña y sigue teniendo todas esas emociones, y además aún puede cometer todas esas malas acciones, ¿qué? Pues que entonces, ¿en qué se diferencia una persona corriente de un sabio? Solo en la comprensión, amigo mío, solo en el ver, en el saber, eso es todo. Sencillamente, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué hay de bueno en eso? Podría decirse que nada en absoluto. Buda dijo: en verdad, no he obtenido nada de la iluminación. Y Huangpo escribió: solo hay una misteriosa comprensión tácita y nada más. El sabio no es un superhombre, no es una persona corriente con algo añadido. El sabio es una persona corriente con algo menos. Ha desaparecido el sentido de ser un yo separado, de ser un individuo separado. No hay nadie en casa. He oído que en el sabio todo sucede espontáneamente. Sí. ¿Y quieres saber algo más? En todas las personas siempre ocurre todo espontáneamente. En ti todo ocurre espontáneamente.
Yo no lo experimento así. Exactamente. Esa es la diferencia. ¿Crees que la comprensión puede sucederle a cualquiera? Yo no creo nada. No hay creencias aquí. Esa es una afirmación extraordinaria. En absoluto. Es realmente muy simple. O sabes algo o no lo sabes. Si sabes algo, no necesitas creer que es verdad, ni tener fe en que es verdad. Lo sabes más allá de toda duda. Simplemente es, y no hay ninguna creencia involucrada. Por otra parte, si no sabes algo, lo honesto es afirmar que no lo sabes. Pero claro, hay muchas razones psicológicas y políticas y sociales por las que la gente no puede admitir, ni siquiera para sí misma, que no sabe algo, así que origina una creencia, la cual esencialmente consiste en que no sabes si algo es realmente verdad, pero finges que sí lo sabes. Esa es la actividad del sueño. Lo cierto es que solo hay una cosa que no es del sueño, una sola cosa que puede saberse, y eso es la conciencia básica, yo soy. Todo lo demás son solo conceptos, constructos de la mente en el sueño, algo que yo no sé. Bien, pero ¿puede ocurrirle esta comprensión a cualquiera, a cualquier cuerpo, mente? Por supuesto. ¿Podría ocurrirme a mí? No, claro que no. Esa es la diferencia. Pero podría ocurrir, en el caso del organismo cuerpo-mente, que en este momento piensas que tú eres, y entonces sobrevendría la comprensión de que jamás hubo un tú, es decir, un mí a quien pudiera ocurrirle algo, y la realización de que lo que tú eres es la conciencia en la que todo esto parece suceder. Esa comprensión y la creencia en un mí son mutuamente excluyentes. Si hay lo uno, no hay lo otro.